Marzo de 1965. Manhattan, Nueva York. Las luces de neón del Club Gillies parpadeaban sobre la calle 52 Oeste, anunciando el lugar más exclusivo de la ciudad donde las celebridades se mezclaban con hombres de negocios turbios hasta el amanecer. Adentro, Gilly Rizzo, el propietario del establecimiento y mejor amigo de Frank Sinatra, yacía en un charco de su propia sangre, mientras los clientes gritaban y huían hacia la noche helada. 2 disparos habían atravesado su hombro izquierdo, y un tercero había rozado su cabeza dejando un surco rojo sobre su oreja. Los tiradores habían desaparecido antes de que nadie pudiera identificarlos claramente. La ambulancia llegó en menos de 10 minutos, pero para quienes presenciaron la escena, el tiempo parecía haberse detenido completamente. Gilly Rizzo era un hombre de 48 años, corpulento, con manos que parecían guantes de boxeo, y una reputación de lealtad absoluta que lo había convertido en la sombra inseparable de Frank Sinatra durante más de una década. Los paramédicos lo estabilizaron mientras la policía acordonaba el área y comenzaba a interrogar a testigos que de repente habían olvidado cómo hablar o qué habían visto esa noche fatídica. La noticia llegó a Frank Sinatra a las 3 de la madrugada, mientras descansaba en su suite del Hotel Fontainebleau de Miami Beach, después de una presentación agotadora. El teléfono sonó con esa insistencia que solo tienen las llamadas que traen malas noticias en medio de la noche oscura. Sinatra escuchó en silencio durante casi un minuto completo, su rostro perdiendo todo color, mientras procesaba la información que estaba recibiendo desde Nueva York. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro cargado de una furia que quienes lo conocían reconocían como extremadamente peligrosa. Gilly Rizzo no era simplemente un empleado o un conocido casual para Frank Sinatra. Era su confidente más cercano, su protector, y el único hombre en quien confiaba completamente en un mundo lleno de aduladores y oportunistas que solo buscaban aprovecharse de su fama. Se habían conocido en 1958, cuando Sinatra entró por primera vez en el pequeño bar que Gilly manejaba en el West Side de Manhattan, buscando un lugar tranquilo para beber. La conexión entre ellos fue inmediata y profunda, forjada en noches interminables de conversaciones honestas que ninguno podía tener con nadie más. En los años siguientes, Gilly se había convertido en una presencia constante al lado de Sinatra, viajando con él a todas partes, protegiéndolo de fanáticos demasiado entusiastas y de enemigos que preferían mantenerse en las sombras, esperando su oportunidad. El bar de Gillies se había transformado en el cuartel general oficioso de Sinatra en Nueva York, un lugar donde el cantante podía relajarse sin ser molestado, mientras su amigo mantenía alejados a los curiosos y los indeseables con su sola presencia intimidante. La relación entre ambos hombres trascendía cualquier definición convencional de amistad o empleo profesional establecido. Gilly no trabajaba para Sinatra en el sentido tradicional. Estaba con él porque genuinamente lo quería, porque había encontrado en el cantante de Hoboken un alma gemela que compartía su visión del mundo y sus valores fundamentales. Ambos venían de orígenes humildes, ambos habían luchado por todo lo que tenían, y ambos entendían que la lealtad era la única moneda que realmente importaba entre hombres de honor. Los disparos contra Gilly Rizzo no habían sido aleatorios ni producto de un robo fallido como la policía inicialmente sospechaba sin mucha convicción. El ataque tenía todas las características de un mensaje, una advertencia enviada por alguien que quería demostrar que podía alcanzar a las personas más cercanas a Frank Sinatra sin consecuencias aparentes. Los detectives que investigaban el caso pronto descubrieron que el club había estado recibiendo presiones de ciertos elementos del crimen organizado que querían una parte del negocio lucrativo. El problema había comenzado meses antes, cuando un grupo asociado con la familia genovese de Nueva York había exigido pagos de protección que Gilly se había negado rotundamente a realizar. Rizzo conocía a suficientes personas en el mundo del crimen organizado
para saber que su conexión con Sinatra debería haberlo protegido de tales demandas ordinarias. Pero los hombres que lo habían presionado eran jóvenes, ambiciosos, y aparentemente no habían recibido el mensaje sobre quién estaba realmente detrás del pequeño club de la calle 52. Frank Sinatra tomó el primer vuelo disponible hacia Nueva York esa misma madrugada, sin importarle que tuviera compromisos programados en Florida durante los siguientes 3 días. Su equipo canceló todo sin ofrecer explicaciones a promotores furiosos que exigían respuestas que nadie estaba dispuesto a dar. Sinatra llegó al Hospital Bellevue poco después del amanecer, encontrando a Gilly consciente pero debilitado por la pérdida de sangre y el trauma de los disparos que casi le habían costado la vida. La conversación entre los dos hombres en esa habitación de hospital fue breve pero intensa, cargada de significados que solo ellos podían comprender completamente. Gilly le contó todo lo que sabía sobre los hombres que lo habían presionado durante meses, los nombres que había escuchado, las amenazas específicas que habían hecho antes de que las palabras se convirtieran en balas aquella noche terrible. Sinatra escuchó en silencio, memorizando cada detalle, su rostro una máscara impenetrable que ocultaba la tormenta que se gestaba en su interior. Cuando salió del hospital 3 horas después, Frank Sinatra ya había tomado una decisión que cambiaría el equilibrio de poder en el bajo mundo de Nueva York para siempre. No llamaría a la policía, no contrataría abogados, no buscaría justicia a través de canales legales que sabía serían inútiles contra hombres que operaban fuera de la ley desde generaciones atrás. En cambio, contactaría a las únicas personas que podían garantizar que algo así nunca volviera a suceder mientras él respirara. Sam Giancana recibió la llamada de Sinatra esa misma tarde en su mansión de Oak Park, Illinois, a las afueras de Chicago, donde dirigía su imperio criminal. El jefe de la mafia de Chicago y el cantante más famoso de Estados Unidos habían sido amigos durante años, una relación que había generado titulares, investigaciones del FBI y rumores interminables sobre la verdadera naturaleza de sus vínculos personales y profesionales. Giancana escuchó mientras Sinatra le explicaba lo que había sucedido con Gilly, su voz temblando apenas perceptiblemente con una emoción que raramente mostraba. Lo que Sinatra pidió esa tarde era simple, pero extraordinariamente peligroso en sus implicaciones para todos los involucrados. Quería saber quiénes eran exactamente los hombres que habían disparado contra su mejor amigo, y quería que se enviara un mensaje tan claro que nadie en el país volviera a considerar siquiera la posibilidad de tocar a alguien cercano a él. No estaba pidiendo asesinatos necesariamente, pero tampoco estaba descartándolos si resultaban ser la única solución efectiva al problema que enfrentaba. Giancana guardó silencio durante un largo momento, después de escuchar la solicitud de su amigo famoso y poderoso. La situación era delicada, porque involucraba a miembros de otra familia, los Genovese de Nueva York, con quienes Chicago mantenía relaciones de cooperación que habían tardado décadas en establecerse cuidadosamente. Intervenir directamente podía desatar una guerra que nadie quería, pero ignorar el insulto contra Sinatra también enviaría el mensaje equivocado sobre el valor de sus alianzas con figuras públicas importantes. La respuesta de Giancana fue medida pero inequívoca en su significado profundo para quienes entendían el lenguaje del crimen organizado. Le dijo a Sinatra que se encargaría del asunto personalmente, que haría las llamadas necesarias a las personas correctas y que los responsables entenderían muy pronto el error que habían cometido al atacar a alguien bajo la protección implícita del cantante más famoso del mundo. No hubo promesas específicas, pero ambos hombres sabían exactamente lo que esas palabras significaban. Antes de continuar con esta investigación, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Lo que ocurrió después del tiroteo contra Gilly Rizzo, en marzo de 1965, involucra a las familias del crimen organizado más poderosas del país. A un cantante
que usó su influencia para exigir justicia fuera de la ley, y consecuencias que silenciaron a la mafia de maneras que nadie había anticipado. Al final de esta historia, comprenderás por qué nadie volvió a amenazar a los amigos de Frank Sinatra mientras él vivió. Hermenegildo Rizzo había nacido en 1917, en un vecindario italiano del Bronx, donde los niños aprendían a usar los puños antes que las palabras para sobrevivir. Su padre era un inmigrante siciliano que trabajaba en los muelles descargando barcos por salarios miserables, que apenas alcanzaban para alimentar a su familia numerosa. Desde pequeño, Gili mostró el físico imponente y el temperamento feroz que eventualmente lo convertirían en una presencia temida en las calles de Nueva York y en los círculos del entretenimiento americano. Creció durante la Gran Depresión, años de hambre y desesperación que endurecieron su carácter de maneras que marcarían toda su vida posterior. Aprendió a boxear en gimnasios improvisados del vecindario, desarrollando una reputación como alguien a quien no convenía provocar bajo ninguna circunstancia. A los 18 años ya trabajaba como portero en clubes nocturnos de Manhattan, usando su tamaño y su disposición para la violencia como herramientas de un oficio que pagaba mejor que cualquier trabajo honesto disponible. Los años de la Segunda Guerra Mundial lo llevaron al Pacífico, donde sirvió en la Marina y vio cosas que nunca discutiría con nadie durante el resto de su existencia terrenal. Regresó a Nueva York en 1945 con una determinación renovada de construir algo propio, algo que le perteneciera y que nadie pudiera quitarle sin pelear hasta el final. Trabajó durante años ahorrando cada centavo, aprendiendo el negocio de los clubes nocturnos desde adentro, hasta que finalmente pudo abrir su propio establecimiento. Gillies abrió sus puertas en 1958, un pequeño bar en la calle 52 Oeste, que inicialmente atraía principalmente a músicos de jazz y trabajadores del vecindario que buscaban un lugar tranquilo para beber después del trabajo. Gillie manejaba el lugar con mano firme, estableciendo reglas claras sobre comportamiento aceptable y consecuencias para quienes las violaran abiertamente. Su reputación se extendió rápidamente, y pronto el pequeño bar comenzó a atraer una clientela más selecta. Frank Sinatra entró por primera vez en Gillie's una noche de otoño de 1958, buscando escapar de los paparazzi que lo perseguían constantemente por toda la ciudad sin descanso. Había escuchado sobre el lugar de algunos músicos que conocía, describiéndolo como un refugio donde las celebridades podían relajarse sin ser molestadas por fanáticos o periodistas entrometidos. Gillie reconoció inmediatamente al cantante más famoso del mundo, pero lo trató exactamente igual que a cualquier otro cliente que entrara buscando un trago después de medianoche. Esa actitud de normalidad desarmó completamente a Sinatra, acostumbrado a la adulación constante y a la atención obsesiva que lo seguía a todas partes desde hacía más de una década. Pasó horas en el bar esa primera noche, conversando con Gillie sobre todo y nada mientras el bourbon fluía y las defensas caían gradualmente. Descubrieron que tenían mucho en común: orígenes humildes, experiencias de guerra, una visión del mundo forjada en la adversidad y un código de honor que valoraba la lealtad por encima de todo lo demás. En los meses siguientes, Sinatra regresó a Gillie's con frecuencia creciente, encontrando en el pequeño bar un santuario donde podía ser simplemente Frank, en lugar del monstruo de la fama que el mundo había creado a su alrededor. Gillie nunca le pidió nada, nunca intentó aprovecharse de la conexión para beneficio personal, nunca lo trató de manera diferente a como trataba a cualquier amigo verdadero. Esa autenticidad era tan rara en la vida de Sinatra que la valoraba más que cualquier tesoro material. La amistad se profundizó hasta el punto en que Gillie comenzó a viajar con Sinatra, primero ocasionalmente y luego de manera permanente, como parte de su círculo más íntimo de confianza absoluta. Su rol nunca fue claramente definido,
porque no necesitaba hacerlo entre hombres que se entendían sin palabras. A veces era guardaespaldas, a veces confidente, a veces simplemente el amigo que se aseguraba de que Frank llegara a su habitación de hotel cuando había bebido demasiado para caminar solo. Gilly se transformó gradualmente en el cuartel general no oficial de Frank Sinatra en Nueva York, un lugar donde podía reunirse con amigos, celebrar victorias o simplemente escapar de las presiones constantes de su vida extraordinaria. El club creció en fama y exclusividad, atrayendo a celebridades de todos los campos que querían estar donde Sinatra estaba, beber donde Sinatra bebía, sentirse parte del mundo glamuroso que él representaba para millones de admiradores. El éxito trajo consigo atención no deseada de elementos que veían en el floreciente club una oportunidad para extraer dinero fácil de su propietario, cada vez más próspero. Las familias del crimen organizado de Nueva York controlaban gran parte de la industria del entretenimiento nocturno, exigiendo pagos de protección que la mayoría de los dueños de clubes simplemente aceptaban como un costo más de hacer negocios en la ciudad corrupta. Pero Gilly Rizzo no era un hombre que se dejara intimidar fácilmente por nadie, sin importar qué tan conectados estuvieran con el poder oscuro del bajo mundo criminal. Cuando los primeros emisarios llegaron exigiendo una parte de las ganancias del club, Gilly los escuchó cortésmente y luego los invitó a abandonar las instalaciones antes de que tuviera que ayudarlos a encontrar la salida de maneras menos amables. Su confianza venía de saber quién era su mejor amigo y qué conexiones tenía ese amigo. Los hombres que representaban a cierto sector de la familia genovese no quedaron impresionados por las referencias a Frank Sinatra que Gilly utilizó para respaldar su negativa a pagar tributo. Eran una facción joven y ambiciosa, liderada por individuos que consideraban que las viejas reglas sobre respetar ciertas figuras públicas eran reliquias de una era pasada que ya no aplicaba en el mundo moderno del crimen organizado. Para ellos, Sinatra era simplemente otro cantante famoso, no alguien cuya amistad mereciera consideración especial. Las presiones aumentaron durante meses, pasando de visitas incómodas a amenazas veladas y finalmente a actos de vandalismo contra el club que la policía nunca logró resolver satisfactoriamente. Gilly reportó cada incidente a Sinatra, pero ambos acordaron inicialmente manejar la situación sin escalar el conflicto, más allá de lo necesario para mantener el negocio funcionando. Ninguno de los dos anticipó que los jóvenes ambiciosos llegarían tan lejos como lo hicieron aquella noche de marzo. La noche del tiroteo había comenzado como cualquier otra en Gilly's, con el club lleno de los habituales que incluían músicos, actores y hombres de negocios que disfrutaban del ambiente exclusivo. Gilly estaba en la barra, supervisando las operaciones cuando dos hombres entraron y se dirigieron directamente hacia él, con propósitos que quedaron claros segundos después, cuando uno de ellos sacó una pistola y disparó 3 veces antes de que nadie pudiera reaccionar adecuadamente. El caos que siguió a los disparos fue absoluto, con clientes derribando mesas y sillas en su prisa por alcanzar las salidas, mientras Gilly caía al suelo sangrando profusamente de múltiples heridas. Los tiradores escaparon en la confusión, desapareciendo en la noche de Manhattan antes de que nadie pudiera proporcionar descripciones útiles a la policía que llegó minutos después al establecimiento convertido en escena del crimen. Las primeras 72 horas después del tiroteo fueron críticas tanto médica como estratégicamente para todos los involucrados en el drama que se desarrollaba. Gilly sobrevivió a la cirugía de emergencia, pero permanecería hospitalizado durante semanas, mientras se recuperaba de heridas que habrían matado a un hombre menos fuerte y determinado a vivir. Mientras tanto, Frank Sinatra ponía en marcha el plan que había discutido con Sam Giancana y que involucraba a las estructuras más altas del crimen organizado americano. Giancana cumplió su palabra con la eficiencia característica de un hombre que había dirigido operaciones criminales durante décadas, sin ser capturado jamás. Contactó directamente a Vito Genovese,
el jefe nominal de la familia neoyorquina, cuyo nombre llevaban los hombres responsables del ataque contra el amigo de Sinatra. La conversación fue tensa, pero productiva, con Giancana dejando claro que Chicago consideraba el ataque contra Geely como un insulto personal que requería reparación inmediata y visible. Genovese, quien en ese momento enfrentaba sus propios problemas con las autoridades federales y no necesitaba conflictos adicionales con otras familias, accedió a investigar el incidente y tomar las medidas apropiadas contra quienes habían actuado sin autorización de la cúpula de su organización criminal. La estructura jerárquica de la mafia americana funcionó exactamente como estaba diseñada para funcionar, con órdenes fluyendo desde la cima hacia abajo a través de canales establecidos durante generaciones. Lo que sucedió con los dos tiradores nunca fue confirmado oficialmente, pero los rumores que circularon por el bajo mundo de Nueva York fueron suficientemente específicos para enviar el mensaje que Sinatra había querido transmitir desde el principio. Según algunas versiones, los hombres fueron encontrados severamente golpeados en un callejón del Bronx, con advertencias claras sobre las consecuencias de repetir sus acciones. Otras versiones más oscuras sugerían que simplemente habían desaparecido sin dejar rastro alguno. Más importante que el destino de los tiradores individuales fue el mensaje que se transmitió a través de toda la estructura del crimen organizado en la costa este del país. Frank Sinatra no era simplemente una celebridad que podía ser intimidada o cuyos amigos podían ser atacados sin consecuencias serias para los responsables. Tenía conexiones reales con hombres que podían hacer que los problemas desaparecieran de maneras permanentes, y estaba dispuesto a usar esas conexiones cuando la situación lo requería. Geely Rizzo salió del hospital 6 semanas después del tiroteo, con cicatrices que lo acompañarían el resto de su vida, pero con una determinación renovada de continuar al lado de su mejor amigo, sin importar los riesgos que eso implicara. El club reabrió sus puertas poco después, y notablemente, nunca más recibió visitas de individuos exigiendo pagos de protección o amenazando con violencia si no se cumplían sus demandas extorsivas. La lección había sido aprendida por todos los que operaban en el mundo donde el entretenimiento y el crimen organizado se intersectaban constantemente. Tocar a alguien cercano a Frank Sinatra era efectivamente un suicidio profesional y posiblemente literal, una realidad que se convirtió en conocimiento común entre quienes necesitaban saber tales cosas para sobrevivir en su línea de trabajo peligroso. Los años siguientes vieron a Sinatra y Geely más unidos que nunca, si tal cosa era posible, dada la cercanía que ya compartían antes del incidente traumático. Viajaron juntos por todo el mundo, celebraron triunfos y enfrentaron crisis. Envejecieron lado a lado mientras el mundo cambiaba a su alrededor, de maneras que ninguno había anticipado en sus días de juventud. La experiencia del tiroteo había forjado un vínculo que nada ni nadie podría romper mientras ambos vivieran. Frank Sinatra nunca habló públicamente sobre lo que había hecho para proteger a su amigo y asegurar que la violencia no se repitiera jamás. Cuando los periodistas le preguntaban sobre sus supuestas conexiones con el crimen organizado, respondía con evasivas practicadas o con explosiones de ira que terminaban las entrevistas abruptamente, sin proporcionar información útil. Su lealtad hacia Geely y hacia los hombres que lo habían ayudado era absoluta e inquebrantable hasta el final. El FBI, que había estado monitoreando las actividades de Sinatra durante años, debido a sus asociaciones conocidas con figuras del crimen organizado, intensificó su vigilancia después del incidente del tiroteo contra Geely Rizzo. Los agentes sospechaban que el cantante había utilizado sus conexiones para orquestar algún tipo de represalia contra los responsables, pero nunca lograron reunir evidencia suficiente para presentar cargos criminales que se sostuvieran en un tribunal de justicia. El archivo del FBI sobre Frank Sinatra eventualmente crecería hasta incluir miles de páginas de reportes, transcripciones de conversaciones interceptadas
y fotografías de reuniones con individuos sospechosos de actividades criminales diversas. Pero a pesar de décadas de vigilancia constante, la agencia nunca logró probar que Sinatra hubiera cometido crímenes más allá de sus asociaciones con personas que sí los cometían regularmente como parte de sus operaciones. Sam Giancana continuó siendo una presencia ocasional en la vida de Sinatra durante los años siguientes al incidente, aunque su relación se enfrió gradualmente debido a circunstancias políticas que escapaban al control de ambos hombres poderosos. La administración Kennedy, que Sinatra había ayudado a elegir, lanzó una guerra agresiva contra el crimen organizado que puso en riesgo los negocios de Giancana y eventualmente llevó a su exilio temporal del país. En 1975, Sam Giancana fue asesinado en su propia cocina por alguien en quien claramente confiaba lo suficiente como para darle la espalda sin preocupación aparente. El caso nunca fue resuelto oficialmente, aunque las teorías sobre quién ordenó su muerte abundaban entre quienes conocían los secretos del crimen organizado de Chicago y sus conexiones con agencias gubernamentales, que preferían mantener ciertos asuntos en silencio permanente. Gilly Rizzo permaneció al lado de Frank Sinatra hasta el final, envejeciendo junto a su mejor amigo mientras ambos contemplaban las décadas que habían compartido desde aquella primera noche en el pequeño bar de Manhattan. Su lealtad nunca vaciló, su devoción nunca disminuyó, y su gratitud por lo que Sinatra había arriesgado para protegerlo nunca fue expresada en palabras porque no necesitaba serlo entre hombres que se entendían perfectamente. El 6 de mayo de 1992, Gilly Rizzo murió en un accidente automovilístico en Palm Springs, California, a los 75 años de edad. Un conductor ebrio chocó contra su vehículo mientras Gilly celebraba su cumpleaños número 75, una ironía cruel para un hombre que había sobrevivido disparos de la mafia solo para morir en un accidente de tráfico ordinario. Frank Sinatra quedó devastado por la pérdida de su mejor amigo de más de 3 décadas. En el funeral de Gilly, Sinatra habló brevemente sobre el hombre que había sido su sombra, su protector y su confidente más cercano durante tantos años de triunfos y tragedias compartidas. Con voz quebrada por la emoción, describió a Gilly como el mejor amigo que cualquier hombre podría esperar tener, alguien cuya lealtad era absoluta y cuyo amor era incondicional, sin importar las circunstancias que enfrentaran juntos. Los últimos años de Frank Sinatra estuvieron marcados por la ausencia de Gilly, un vacío que ninguna otra persona podía llenar sin importar cuánto lo intentaran quienes lo rodeaban. El cantante continuó actuando esporádicamente, su voz debilitada por la edad, pero su carisma intacto hasta el final de su extraordinaria carrera. Pero quienes lo conocían bien notaban la tristeza en sus ojos cuando alguien mencionaba el nombre de su amigo fallecido. Frank Sinatra murió el 14 de mayo de 1998, 6 años después de Gilly Rizzo, poniendo fin a una vida que había incluido triunfos inimaginables, controversias interminables y una amistad que había desafiado todas las probabilidades y sobrevivido a amenazas que habrían destruido a hombres menos comprometidos el uno con el otro. Fue enterrado con varios objetos personales, incluyendo una fotografía de Gilly que lo había acompañado desde el día del accidente fatal. La historia del tiroteo contra Gilly Rizzo en 1965 y la respuesta de Sinatra se convirtió en parte del mito que rodeaba al cantante y sus conexiones con el crimen organizado americano. Se contaba en voz baja en clubes nocturnos y camerinos, una advertencia implícita sobre las consecuencias de cruzar ciertas líneas que no debían cruzarse bajo ninguna circunstancia. El silencio que cayó sobre la mafia después del incidente hablaba más fuerte que cualquier declaración pública podría haberlo hecho. El legado de la amistad entre Frank Sinatra y Gilly Rizzo perdura en las memorias de quienes los conocieron y en las historias que continúan circulando décadas después de la muerte de ambos hombres extraordinarios.
Era una amistad forjada en la autenticidad, probada en el fuego de la adversidad, y sellada con sacrificios que ninguno de los dos discutió jamás públicamente, pero que ambos entendían perfectamente. En un mundo donde la lealtad era frecuentemente una mercancía que se compraba y se vendía según las conveniencias del momento, Sinatra y Gilly representaban algo diferente y cada vez más raro. Su vínculo no estaba basado en lo que cada uno podía obtener del otro, sino en un respeto mutuo que trascendía las circunstancias materiales y sobrevivía a todas las pruebas que la vida les presentaba constantemente. Los clubes nocturnos, donde Sinatra reinó durante décadas, han desaparecido en su mayoría, reemplazados por establecimientos modernos que no guardan memoria de los dramas que se desarrollaron entre sus paredes en una época diferente de la historia americana. Gilly cerró sus puertas hace mucho tiempo, pero su nombre todavía evoca recuerdos entre quienes vivieron los años dorados del entretenimiento en Manhattan y conocieron a los hombres que hicieron de ese pequeño bar un lugar legendario. El crimen organizado, que una vez controló gran parte de la industria del entretenimiento americano, ha sido desmantelado en su mayoría por décadas de esfuerzos de las autoridades federales y estatales, trabajando en conjunto contra el briguero Selegas, enemigo común. Los nombres que una vez inspiraban terror en las calles de Nueva York, Chicago y Las Vegas ahora son solo entradas en libros de historia y documentales que fascinan a nuevas generaciones que nunca conocieron ese mundo directamente. Pero las lecciones de aquella época perduran en las historias que se cuentan sobre hombres como Frank Sinatra y Gilly Rizzo, sobre la lealtad que los unía y los riesgos que estaban dispuestos a tomar el uno por el otro, sin vacilación ni remordimiento posterior. En un mundo cada vez más cínico sobre la posibilidad de conexiones humanas genuinas, su amistad sigue siendo un recordatorio de lo que es posible cuando dos personas se comprometen completamente la una con la otra. La cicatriz sobre la oreja de Gilly Rizzo, recuerdo permanente de la bala que casi termina con su vida aquella noche de marzo de 1965, se convirtió en parte de su identidad durante los 27 años que vivió después del tiroteo, que cambió tantas cosas. La tocaba a veces inconscientemente cuando hablaba de Frank, un gesto que decía más sobre su gratitud que cualquier palabra podría expresar adecuadamente. Frank Sinatra llevó consigo el peso de lo que había hecho para proteger a su amigo hasta el día de su muerte, un secreto que compartía solo con quienes ya lo conocían, porque habían sido parte de los eventos que lo generaron originalmente. Nunca expresó remordimiento por las acciones que tomó. Nunca cuestionó si había hecho lo correcto al recurrir a hombres que operaban fuera de la ley para resolver un problema que la ley no podía resolver satisfactoriamente. La noticia del tiroteo contra Gilly Rizzo se extendió rápidamente por los círculos del entretenimiento y el crimen organizado de la costa este, generando especulaciones sobre quién había sido tan audaz como para atacar al mejor amigo de Frank Sinatra en su propio establecimiento. Los periódicos de Nueva York cubrieron el incidente con titulares sensacionalistas que insinuaban conexiones con el bajo mundo sin proporcionar nombres específicos, por temor a represalias legales o de otro tipo más permanente. Dean Martin llamó a Sinatra desde Los Ángeles apenas se enteró de lo sucedido, ofreciendo volar inmediatamente a Nueva York para estar junto a su amigo durante la crisis que enfrentaba. Sammy Davis Jr. hizo lo mismo desde Las Vegas, donde estaba cumpliendo con un compromiso en el Sands que abandonaría sin pensarlo dos veces si Frank lo necesitaba a su lado. El Rat Pack se movilizó como una familia que protegía a uno de los suyos cuando las circunstancias lo demandaban. Sinatra agradeció las ofertas, pero les pidió que mantuvieran sus compromisos profesionales mientras él se encargaba personalmente del asunto que tenía entre manos con Gilly. No quería convertir la situación en un circo mediático, con múltiples celebridades rondando el hospital y atrayendo más atención de la que el incidente ya había generado por sí solo. Lo que necesitaba hacer
requería discreción absoluta y la menor cantidad posible de testigos involucrados. El Hospital Bellevue mantuvo guardias adicionales en el piso donde Gilly se recuperaba, una precaución que Sinatra había pagado de su propio bolsillo para asegurarse de que nadie pudiera terminar el trabajo que los tiradores habían comenzado aquella noche fatídica. Los médicos informaron que las heridas, aunque graves, no habían dañado órganos vitales, gracias a lo que solo podía describirse como un milagro de posicionamiento en el momento exacto de los disparos. La esposa de Gilly, una mujer discreta, que raramente aparecía en las fotografías de las fiestas glamorosas que su marido frecuentaba con Sinatra, permaneció al lado de su cama durante toda la recuperación, con una devoción silenciosa que conmovió incluso a las enfermeras más experimentadas del hospital. Ella nunca preguntó quién había disparado contra su esposo, ni qué haría Sinatra para responder al ataque, confiando en que los hombres manejarían la situación como los hombres de su mundo siempre lo hacían. Las investigaciones policiales sobre el tiroteo llegaron a un callejón sin salida predecible dentro de las primeras semanas, con testigos que de repente desarrollaban amnesia selectiva y evidencias que desaparecían de los archivos por razones que nadie podía explicar satisfactoriamente. El detective asignado al caso eventualmente lo archivó como no resuelto, agregándolo a la larga lista de crímenes violentos en Manhattan que nunca encontraban justicia a través de canales legales oficiales. Mientras la policía fracasaba en su investigación oficial, una investigación paralela mucho más efectiva estaba ocurriendo en las calles controladas por el crimen organizado de Nueva York y Chicago, simultáneamente. Los nombres de los tiradores fueron identificados en cuestión de días por hombres que tenían acceso a información que ningún detective podría obtener sin importar cuántas puertas tocara en su búsqueda infructuosa de la verdad. La estructura de la familia genovese experimentó cambios significativos en los meses siguientes al incidente del tiroteo contra Gilly Rizzo, con varios miembros jóvenes y ambiciosos siendo relegados a posiciones de menor importancia o desapareciendo completamente de la escena criminal neoyorquina. Nadie confirmó jamás una conexión directa entre estos cambios y la intervención de Sinatra, pero quienes entendían cómo funcionaba el sistema no necesitaban confirmación oficial para comprender lo que había sucedido. El Club Gillies reabrió sus puertas 6 semanas después del tiroteo, con una fiesta privada que reunió a las celebridades más importantes de Nueva York, en un show de solidaridad con el propietario que había sobrevivido al ataque, contra su vida. Frank Sinatra cantó esa noche para sus amigos más cercanos, interpretando canciones que hablaban de lealtad, supervivencia y la fuerza que los hombres encuentran cuando enfrentan la adversidad unidos contra enemigos comunes. Las cicatrices que Gilly llevaba en su cuerpo se convirtieron en símbolos de una batalla ganada contra fuerzas que habían subestimado gravemente la determinación de Frank Sinatra para proteger a quienes amaba sin importar las consecuencias personales o legales que sus acciones pudieran acarrear. Cada vez que alguien nuevo preguntaba sobre las marcas visibles, Gilly simplemente sonreía y cambiaba de tema con la habilidad de un hombre acostumbrado a guardar secretos peligrosos. Los años 60 continuaron siendo una década de triunfos para Sinatra, quien dominó tanto la industria musical como la cinematográfica con una energía que parecía inagotable, a pesar de las presiones constantes que enfrentaba. El Rat Pack alcanzó la cima de su popularidad, llenando salas en Las Vegas y protagonizando películas que definieron una era de glamour y exceso que el público americano consumía con entusiasmo insaciable. Gilly permanecía siempre cerca, una presencia silenciosa pero reconfortante que garantizaba que Frank pudiera enfocarse en su arte mientras alguien más se preocupaba por los detalles mundanos de seguridad y logística que acompañaban a una vida de fama extrema. Su rol evolucionó con los años, pero su esencia permaneció constante. Era el amigo que estaría ahí sin importar qué sucediera. El hombre que había demostrado su lealtad de la manera más definitiva posible.
El mundo del entretenimiento y el crimen organizado, que habían estado tan entrelazados durante la era de Sinatra, comenzaron a separarse gradualmente en las décadas siguientes, con las autoridades federales desmantelando las estructuras que habían controlado clubes, casinos y agencias de talento durante generaciones. Los hombres que una vez habían dictado quién podía actuar y dónde fueron reemplazados por corporaciones impersonales que operaban bajo reglas diferentes, pero igualmente implacables. Sinatra navegó esa transición con la habilidad de un sobreviviente nato, adaptándose a las nuevas realidades mientras mantenía las conexiones que había forjado en tiempos más peligrosos para hombres, de su posición y visibilidad pública constante. Nunca olvidó a quienes lo habían ayudado cuando más lo necesitaba, ni a quienes habían demostrado que su amistad valía más que cualquier riesgo que pudieran correr en su nombre. La historia del tiroteo contra Gilly Rizzo y la respuesta de Sinatra se convirtió en una de las muchas leyendas que rodeaban al cantante más famoso del siglo XX. Una más, en el catálogo de historias que mezclaban hechos verificables con rumores imposibles de confirmar o desmentir definitivamente. Pero para quienes habían estado presentes durante aquellos días tensos de marzo de 1965, la verdad era clara. Frank Sinatra había demostrado que su lealtad no conocía límites cuando alguien amenazaba a las personas que amaba. Descansa en paz, Francis Albert Sinatra. La voz que enamoró a millones también sabía rugir cuando alguien amenazaba a los suyos con violencia imperdonable. El hombre que cantaba baladas de amor con ternura infinita también podía orquestar consecuencias terribles para quienes cruzaban líneas que no debían ser cruzadas bajo ninguna circunstancia. Y Gilly Rizzo, el mejor amigo que jamás tuviste en este mundo, nunca olvidó que arriesgaste todo para salvarlo, de hombres que no conocían la piedad ni el perdón en sus corazones oscuros y vacíos de humanidad.